Agradezco la invitación, ¿eh? Yo creo que es interesante estar en este grupo. Hay mucha gente del área de Piro, yo creo que toda la área en final somos parte de lo que es la metalurgia, ¿ah? Y hoy en día, más que nada, se está entendiendo de que eh, la, eh, el poder lograr, ¿cierto? Costos de operación, OPEX, que sean acordes a los tiempos y poder maximizar la utilidad va precisamente por el tema de generar un complemento entre lo que son las plantas concentradoras, la pirometalurgia y la hidro, ¿ah? Me tocó estar no hace mucho, ahora poquito antes que empezaran todos los cierres de frontera en el año pasado en Sudáfrica con el conglomerado Anglo American, y ellos planteaban la decisión del corporativo de ir a buscar un ajuste entre plantas hidro y plantas concentradoras, a tal punto de construir plantas concentradoras en aquellas faenas donde no hubieran, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos veían que mediante un concepto de sorting podían hacer una selección de la roca que pudiera ser de mayor tamaño y con menor ley y no pasarla por la concentradora y bajar los costos de energía pasándola a través de botaderos por hidrometalurgia. Sobre todo pensando en que se abría esta posibilidad de lixiviar sulfuro secundario y primario por la vía de usar sales de cloruro, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un tema interesante, puesto que hay una mirada distinta. Nosotros como metalurgistas siempre mirábamos que cada uno como que tenía un nicho. El que era concentradora no podía hacer hidro, y el que era hidro normalmente se encapsulaba en hidro y no veía nada de concentradora, y eso ha ido cambiando en la mirada en términos también de plantearse frente a recursos que tienen leyes cada vez más bajas, ¿ya? Y frente a una demanda mundial, o sea, una demanda mundial de cobre cada vez más mayor, ¿no? La demanda aquí al año 2050 es increíblemente grande y el recurso minero, o sea, el recurso de mina, no va a ser capaz de responder a ese requerimiento de la sociedad, ¿ya? Y de hecho se ha planteado que el único balance posible es poder trabajar en un equilibrio con el reciclaje, ¿cierto?, de elementos de valor contenidos en equipos electrónicos y también por la vía de la explotación de los nódulos marinos. Y sin perder de vista que en un plazo más largo y tal vez incluso a lo mejor podría ser más corto, el tema de mirar aquellos minerales que son estratégicos en una exploración espacial. Entonces, las miradas han ido cambiando en el tiempo y a veces uno que va quedando con una concepción más antigua. De hecho, yo me considero antiguo dentro de las generaciones que hoy estoy viendo como gerente y superintendentes de planta. Y en términos de estas nuevas miradas más integradoras y más miradas al negocio integral, ¿ya? Voy a subir la presentación. Yo quería hacer unos alcances respecto a algunas cosas que estamos estudiando, pero también hacer un reconocimiento a aquella gente que ha trabajado en este tema, ¿ah? Yo eh, creo que la primera vez que hablé, que conversé del tema de cloruro con alguien, fue con el profesor Osvaldo Herrero, ¿ah? Él fue el primero que me comentó de estos temas que estaba estudiando, ya a nivel de magíster, después a nivel de doctorado, y así también otras personas como el profesor Andrés Reguesa, que han estado en este tema de la utilización del cloruro en procesos de lisiviación, ¿ya? Eh, Sin lugar a dudas, esto va a generar cambios. Hay un cambio abrupto también, incluso en la mirada del Ministerio de Minería, en términos de que en un momento se pensaba que estábamos en un periodo en el cual íbamos a generar cada vez mayor capacidad de plantas hidroociosas, ¿ya? Y eso estaba preocupando en términos de que se veía que esta línea estaba perdiendo un posicionamiento estratégico que había tenido a nivel país y de repente hay un quiebre de este tema y se plantea de que surge esta iniciativa y que hoy en día también no solo abarca el tema de la licidación de secundario, sino que también la posibilidad de licitar primario, ¿ya? Y es así como
también se están revirtiendo algunos temas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la concentradora de RT, que iba a tener una capacidad de 200 ktpd, hoy en día se está reevaluando si va a tener esa capacidad o si es mejor mandar gran parte de esos recursos a lixiviación, de tal manera de disminuir el tamaño de la concentradora y disminuir los consumos de energía y disminuir los consumos de agua, ¿ya? Pensando en que no va a haber disponibilidad de agua tratada en los próximos 5 o 7 años. O sea, construir una planta de la envergadura que está pensando Codelco para estos efectos es una tremenda inversión. Por otro lado, plantas, por ejemplo, como Collahuasi, que está recuperando la planta de óxidos, que era hidro, también está viendo el tema de poder tratar a través de esta planta todas las áreas geometalúrgicas que están con contenidos importantes, por ejemplo, de arsénico u otros componentes que finalmente, más que producir cobre por la vía concentrado, generan un riesgo de estar produciendo concentrados que no van a tener un valor comercial, ¿ya? Y es así como hoy en día se están evaluando lixiviación de minerales que están en el orden de 1.6. ¿Ah? Inicialmente hablábamos en la hidro que estábamos trabajando con materiales que estaban por 0.6, bajo 0.6, y incluso en algunos casos estábamos viendo materiales que estaban del orden de 0.2, ¿ya? Pero este cambio, esta dinámica, esta confianza también que se ha tenido en estos procesos, está mirando entonces una condición distinta en términos de poder hacer un ajuste de los procesos y con ello también favorecer el negocio global, ¿ya? En esta oportunidad me voy a referir a un tema bien específico, que son las alternativas tecnológicas para la recuperación de cobre desde metal blanco. Yo aquí hice una especie de estado del arte de algunas cosas que me parecen interesantes a la luz de lo que hemos estudiado a través de la universidad. Y aquí quiero también señalar que no somos la Santa María, la única universidad que ha estado estudiando esto. Aquí hay muchas universidades, está la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago. Estuve un tiempo trabajando con Patricio en esa universidad haciendo algunos temas de magíster en términos de lo que es la lixiviación con cloruro. Estábamos también en términos de otras universidades, como el caso ahora de la Universidad de Talca, que también en algún momento fue la USACH a través de Lilian Velázquez. Entonces, yo creo que hay muchos actores que han contribuido a que esto finalmente tenga la cobertura que hoy tiene, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ayer terminé un curso que estaba dictando precisamente para algunas empresas mineras, respecto al que el gran tema en términos de lo que es el uso de cloruro en minería, no está precisamente en el tema técnico, puesto que se ha demostrado que bajo determinadas condiciones se logran obtener ciertos niveles de extracción, tanto en sulfuros de cobre secundario como primario. Está precisamente en dos aspectos que no están en los proyectos y que deberían incorporarse y que tienen que ver con la cultura en el uso de este tipo de técnicas, ¿ya? Y eso pasa evidentemente porque haya también conocimiento de la gente que va a trabajar en estos temas para que haya entonces una condición favorable del paso actual de una condición convencional de una planta de hidro a una planta de este tipo, en la que el operador normalmente se encuentra de que cambia de un medio que estaba trabajando con ácido sulfúrico a una condición en la que hay predominancia de ácido clorhídrico, ¿ya? Y empiezan algunos problemas que son bastante importantes desde el punto de vista de los atrasos de los proyectos y también de llegar a acuerdos. Las comunidades también es un tema complejo cuando uno empieza a conversar respecto a este tema y empieza también internamente desde la compañía hacia afuera a plantearse de que existen riesgos de gases y eso empieza a tomar una cobertura tremendamente compleja. Me tocó acompañar el proyecto de Amalia Catemu hace algunos años, donde en el inicio del proyecto se tomó la decisión de empezar a conversar tempranamente con las comunidades. Se partieron con 7 comunidades y terminamos con 16 comunidades finalmente en el proceso de negociación con ellos. Por lo tanto, son temas complejos y que a veces uno los mira
como sin importancia, pero que finalmente en este caso tuvieron un impacto de 2 años de retraso en la operación del proyecto, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que hay que tener que presente de poder generar una cultura en esta nueva técnica, y eso pasa también por ir involucrando, a medida que se va desarrollando el proyecto, también a la gente que va a integrar estas áreas, sobre todo las áreas que se intervienen más, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los procesos de licidación y aglomeración, ¿ya? En ese contexto, por ejemplo, la situación que puede ser distinto a lo mejor a lo que pudiera ser una condición operacional, lo que ocurrió en Saldívar hace unos pocos días, marca una alerta para la gente que está precisamente pensando en que se va a integrar a proyectos de esta naturaleza, en donde la concentración de clorogas en la nave llegó a valores cercanos a las 2000 ppm, ¿ya? Entonces, eso obliga entonces a que también podamos generar protocolos de aplicación y desarrollo en términos de esta técnica que aseguren la sustentabilidad y la sostenibilidad de, procesos, de este tipo de procesos, ¿ya? Y que no vamos a cerrar esta vía simplemente porque no tuvimos las precauciones de considerar todos estos aspectos que finalmente pueden impactar gravemente en que una tecnología pueda desarrollarse. Eso un poquito al margen. ¿Ah? En términos de las alternativas de recuperación de cobre de metal blanco, de hecho esto ha estado también presente desde hace mucho tiempo. Hay muchos estudios respecto a este tema en distintos medios de lixiviación, pero sin lugar a duda, considerando de que la composición, ¿cierto?, de composición mineralógica de este metal blanco se asimila muy cercano, no es totalmente igual, pero sí muy cercanamente a lo que es la calcosina. Uno puede entonces inferir que, dada la facilidad con que se le exhiben los minerales de calcosina, ¿cierto?, en estos medios cloruros, podría ser también muy fácil poder lograr esa disolución. Sin embargo, hay que tener presente de que estas formaciones ocurren a alta temperatura y eso genera de que probablemente tengamos una gama de estructuras estequiométricas y no estequiométricas muy cercana a lo que podría ser una especie mineralógica de tipo calcosina, ¿ya? Y por supuesto su conducta frente a los procesos de licidación pudiera ser totalmente adversa en algunos casos y por lo tanto va a depender también, como en todos estos temas, de condiciones en las cuales se generó ese metal blanco en el proceso pirometalúrgico. ¿Mm? Hay una alternativa que es la que hoy en día está mandando. Yo voy a plantear hoy día dos alternativas que a mí me parecen con mayor proyección, que es la licidación del metal blanco con precisamente usando medios clorhídrico, ácido clorhídrico o cloruro de sodio, con ácido sulfúrico. Y la otra alternativa que también lleva bastantes años, con hartos estudios y propuestas, que tiene que ver con la electrodisolución de metal blanco. Aquí una reflexión que tomé de un tema que estaba planteado. Si uno considera un tonelaje de 200 toneladas por día de producción de metal blanco, con una composición de 70-75% cobre total, equivale a un potencial productivo del orden de 51 kilotoneladas por año de cobre catódico, a través de una vía de lixiviación SXW. Por lo tanto, es una vía tremendamente viable desde el punto de vista de considerar que hoy en día tenemos capacidad ociosa del orden de 50. No sé hasta cuándo vamos a tener esa capacidad ociosa porque muchas de estas están siendo reevaluadas para tratar sulfuro secundario y primario, ¿ya? Pero está esa capacidad como para poder también absorber estos requerimientos. Este valor es equivalente a procesar aproximadamente 17 millones de toneladas por año de mineral con una ley promedio de 0,3% de cobre. O sea, es tremendamente impactante lo que significa en términos de reporte de cobre. Además que hay que considerar que es un material que no tiene una ganga tan compleja como la que tienen los minerales. Por lo tanto, también eso permite, ¿cierto?, poder focalizarse principalmente en el producto principal que sería el cobre, ¿ya?
aquí una caracterización que presenta Castillo en el año 2019, que plantea que el origen de esto principalmente viene de la conversión de los procesos de fusión de concentrados y que esta ley de cobre es variable según el origen que tenga este metal blanco, vale decir de qué planta piro, y podemos tener ahí entonces una ley de cobre que va entre 70 y 92%, con una ley de hierro que va entre 2 a 3,1%, ¿ya? Y la ley de azufre, que está asociada principalmente a la calcosina o a la especie cercana a la calcosina, representa alrededor de un 20,5%. ¿Ya? En esta mineralogía de este metal blanco se ha encontrado principalmente presencia de calcosina sintética, haciendo alusión a que esta calcosina sintética incluye una calcosina más cristalina y otras estructuras de calcosina no estequiométrica más amorfa, ¿ya? Sulfuros de hierro, óxido ferroso férrico y también algunas impurezas que están asociadas, pero en muy pequeña proporción, ¿ya? Aquí a la derecha ustedes pueden ver un difractograma, ¿cierto? Donde principalmente reconoce la presencia de la calcosina con una estructura tetragonal. Aparecen también espinelas de hierro, ¿cierto? Con asociaciones a sílice o a silicato, con una estructura ortorrómbica. Y aparece también estos compuestos de cristobalita o dióxido de silicio, con una estructura tetragonal, ¿ya? En esta condición, entonces, uno establece entonces que el dominante en términos de portador de cobre es una estructura para nosotros desde el punto de vista de la hidro en este momento conocida y que sabemos que es lixiviable, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones. ¿Mm? Este estudio que me llamó la atención de Castillo, que muestra precisamente el hecho de lixiviar, por ejemplo, la extracción de cobre de un metal blanco en tiempo, aquí vemos la cinética de este proceso en una condición de 64 micrones o sea, el metal blanco fue conminuido a ese tamaño. Ahí hay un tema que yo voy a cuestionar un poquito más adelante, que estos son estudios preliminares, en los que tenemos un porcentaje de sólido de 0,5, o sea, es bastante bajo para un proceso de lisivación que uno quisiera proyectar a escala industrial, a 400 RPM con 22 grados centígrados, a una temperatura muy cercana a la ambiental, 20 gramos por litro de ácido sulfúrico, y podemos observar que en un lapso de 4 días, ¿ya?, se obtiene un valor un poco más de lo que uno esperaría pensando en el concepto estequiométrico de los mecanismos de disolución de la calcosina. La calcosina se ha planteado que tiene dos etapas, una etapa cinética relativamente rápida, en la que se produce ion de cobre, y además se produce cobalina, ¿ya? Y la disolución de la cobalina tiene una cinética más lenta, ¿ya? Ahora, este adicional de cobre que aparece en la extracción se debería principalmente a la extracción que también se genere de hierro, por lo tanto, ahí habría también algún aporte por la oxidación del hierro a férrico que estaría actuando en la disolución de ese sulfuro, ¿ya? En la parte, nuevamente en la parte derecha tenemos el difractograma asociado al ripio de este material, donde se identifica precisamente la presencia de este compuesto cobalina, ¿ya? En alguna medida reforzando, digamos, los mecanismos que han sido históricamente propuestos para la disolución de la calcosina, ¿ya? Si vamos entonces a una condición, por ejemplo, en la que ahora incorporamos entonces a este mismo material la adición de férrico, podemos observar entonces que se levanta la extracción de cobre, ¿ya?, de lo que teníamos anteriormente, ¿ya? Pasamos entonces a una condición que va a depender de la concentración de férrico hasta un cierto valor de óptimo. Ustedes se fijan que acá aquí tenemos una condición con 1 gramo por litro, ¿ya? Después tenemos con 4 gramos por litro y con 10 gramos por litro, pero finalmente cuando la concentración sobre 4 ya empieza a encontrarse un valor muy cercano de extracción, por lo tanto lo que esto nos estaría indicando es que para estos procesos existe una concentración de férrico óptima que permite lograr esta máxima extracción. Pero si miramos este estudio, lo que plantea es que estamos teniendo
aproximadamente un 70% de extracción de cobre desde el metal blanco en un periodo de 4 días de lixiviación, lo que nos indica también que es una cinética moderada, no es una cinética rápida, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente también para el escalamiento de tipo industrial, ¿ya? En esta condición, entonces, podemos observar que aparece, entonces, ahora en el difractorama de los ripios, la presencia de la cobalina, ¿cierto? Que evidentemente tiene una cinética más lenta y que no se transforma totalmente en cúprico como uno esperaría, y la formación de azufre, ¿ya? Que esta formación de azufre también ha estado mencionada en varios mecanismos de la disolución de la calcosina, y que por otro lado también muestra, ¿ya?, que esto constituye, como lo vamos a ver más adelante, el principal problema que tiene los procesos de electrodisolución. ¿Mm? Eh, En un pretratamiento, por ejemplo, en la cual uno aumenta el porcentaje de sólido, en este caso, imagínense ustedes que hay un tremendo aumento porque estamos trabajando en esta condición prácticamente a un valor de 0,2%, 0,5% de sólido, y llevado a 30% que uno es lo que esperaría tener en un proceso de lixiviación industrial. Vemos que podemos generar ciertos niveles de extracción que, por supuesto, van a depender de la cantidad de ácido que se aplique y de la adición de cloruro de sodio. ¿Ah? En particular, esta prueba la hicimos porque queríamos ver qué tan significativo era el pretratamiento químico, que es un tema que se aplica hoy en día a la lixiviación de sulfuros primarios y secundarios, que consiste en agregar al material, en este caso lo que se hace es tomar el metal blanco, combinarlo con sal, que puede ser cloruro de calcio o cloruro de sodio, una de esas sales o bien una mezcla de ellas, y generar entonces una condición después favorable al agregar el ácido sulfúrico para formar in situ ácido clorhídrico, ¿ya? Ese es el principio de estos pretratamientos, ¿ya? Que es evidentemente lo que ha dado muy buenos resultados en lo que es la explotación de minerales de sulfuro secundario y primario, ¿ya? Pero acá observamos que el efecto es prácticamente no se afecta en realidad, ven que las extracciones son bastante constantes en términos del cobre, tanto al modificar la adición de ácido como al modificar la adición de cloruro de sodio. Y eso tiene que ver en particular con el cuarzo que pudiera estar presente o estructuras similares al cuarzo, donde cuando agregamos ácido sulfúrico concentrado tendemos a generar una estabilización de esa sílice y probablemente también una mayor dificultad para que se puedan disolver las especies de tipo calcosina. Aquí mismo la lisivación, por ejemplo, en esta condición de agregar férrico al sistema, podemos observar entonces que con 20 gramos por litro de ácido sulfúrico y 4 gramos por litro de férrico adicionado, podemos observar cómo se comporta frente a distintas concentraciones de cloruro, ¿ya? Y podemos ver entonces que en la condición base, que es la condición sin agregar este cloruro, tenemos una extracción que está en torno a un 72%, ¿ya? Y que cuando llevamos entonces a una condición que está más alta en cloruro, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel de 30 gramos por litro, se puede observar que se logra una mayor extracción que puede llegar prácticamente a un orden de 85% de extracción, ¿ya? Extraer 85% de extracción hay que tener en cuenta de que estamos lixiviando un material tremendamente rico en cobre, no es un mineral, ¿ah? Y eso tiene una implicancia importante porque el PLS que se obtiene, si uno piensa en estos 4 días, es una concentración tremendamente alta de cobre, ¿ah? Estamos hablando fácilmente que podríamos tener en el orden de 80 a 90 gramos por litro en esa solución, lo que hace evidentemente complejo operar porque van a haber fracciones que van a cristalizar, ¿ya? Y eso también es favorable desde el punto de vista que a lo mejor uno puede pensar en extraer, pero a valores de extracción más bajos, ¿ya? Para asegurar entonces tener una concentración del orden de 10 gramos por litro que sea
aplicable, digamos, para pasar a operaciones de SXW. La intensidad, perdón, el difractograma asociado a estas condiciones ya muestra evidentemente que también siguen apareciendo las mismas estructuras, cobalina y azufre elemental, ya en el sistema, pero nos está mostrando la factibilidad técnica de poder llegar a altas concentraciones. Las reacciones que se han propuesto para estos efectos es que en ausencia de cúprico, que sería la condición inicial cuando se inicia la lisivación del metal blanco, lo que estaría ocurriendo principalmente es una transformación mediada por el oxígeno que está disuelto en la solución ácida, ¿cierto? Y por el cloruro hacia la formación de cobalina, ¿ya? Y formación entonces de un complejo de cloruro cobre. Esa formación de cloruro cobre o esa especie de cloruro cobre va a depender, por supuesto, de la concentración de cloruro que tengamos en el sistema. Por otro lado, también se ha planteado que enseguida de que se produce esta reacción, empiezan a ocurrir las siguientes, en las cuales la coelina, en presencia también de este oxidante del oxígeno, en medio ácido y con cloruro, va también a lixiviarse, formando también azufre elemental en este proceso, ¿ya? En la medida entonces que tenemos más disponibilidad de cúprico por la disolución, entonces empieza a accionar el cúprico también como un elemento oxidante de la calcosina para entonces poder iniciar la lisiviación y acompañar al oxígeno que veíamos anteriormente, ¿ya? Por supuesto, cuando uno incorpora férrico, aumenta entonces las características oxidantes que tiene el sistema y sobrepasa el efecto que tiene el oxígeno, ¿ya? Pero hay que tener cuidado también con el hierro, con el fierro 3, puesto que hay que mantener una condición de acidez eh, lo suficientemente cercana a un pH 1,5 para que no se produzcan reacciones de precipitación como la que se plantea acá, ¿ya? Y que nos generaría entonces una pérdida de este reactivo que es uno de los promotores. Hay un estudio también en que participó Andrés Reguesa y Janina Reguesa, que también me llama la atención y que es interesante porque se complementa bastante bien con lo que les comentaba anteriormente de este estudio de Castillo, que son junto con unos profesores de la Universidad de Atacama, en la que podemos observar que en esta condición el, el tamaño, ¿cierto? El tamaño relativo, en realidad, porque estamos hablando en tamaños bastante pequeños, hasta 3/8 pulgadas, que sería el tamaño más grande, vemos que no hay una incidencia, ¿cierto? En términos de la cinética por este efecto de cambio de tamaño, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay unos ciertos niveles de porcentaje importantes, por ejemplo, entre el valor de granalla, que vemos aquí al final, con respecto a la malla 100, que estamos hablando más o menos 145 micrones más o menos, se ve un delta importante de extracción de cobre, ¿ya? Como les decía, como en este proceso uno lo que busca, en realidad, buscar una concentración que sea adecuada para poder pasar a la etapa de SXW, es muy probable que para estos procesos uno llegara a cortar en términos de poder lograr una extracción entre 10 y 15, ¿ya? Y después ese material seguir con una nueva etapa para generar nuevamente otro nivel de extracción hasta 15 y así sucesivamente para ir alimentando la planta y no esperar una cinética, por ejemplo, de 24 horas o más, como veíamos en el caso anterior, para producir finalmente un electrolito que podría ser con una concentración extremadamente alta y que nos imposibilitaría de pasar por etapas de CX, ¿ya? Evidentemente hay otras alternativas que no son la SX, podría uno ir a una cementación, pero evidentemente no es el objeto de todo este esfuerzo en la que uno quiere llegar a obtener un cátodo de cobre, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vemos también que cuando aumentamos la condición del ácido clorhídrico, porque aquí estamos agregando ácido clorhídrico, de 20 a 80 gramos por litro, también se produce un incremento importante, ¿ya? Estamos hablando aproximadamente de 10 puntos porcentuales, por ejemplo, para el caso de la granulometría Veno 100 Maya, ¿ya? Y vamos a ver ahora que en esa condición, ¿ya?
de poder generar una mayor extracción, se estudió aquí el efecto de la temperatura, ¿ya? Y podemos observar que al incrementar la temperatura desde la temperatura ambiente a 60 grados, también se logra incrementar de aproximadamente, si miramos para la granulometría, 50% de extracción a cerca de 70% de extracción. O sea, la temperatura juega un rol importante, no solo aquí, sino también en los minerales. Por ejemplo, la calcopirita, los minerales de calcopirita que se disuelven hasta 50, que se disuelven a temperatura ambiente, no alcanzan a extraer más de 50-55% de cobre. Pero si uno le sube la temperatura en estos medios cloruros a temperaturas del orden de 40-50 grados, la extracción puede llegar fácilmente a 85%. Entonces, el rol de la temperatura, aquí en este material de calcosina, se parece un poco al rol que cumple la temperatura en la calcopirita, ¿ya? Por lo tanto, nos está indicando que es una calcosina más refractaria que la calcosina que conocemos que viene de un mineral de mina. Por ejemplo, aquí, al observar lo que significa un medio HCl versus un medio formado por NaCl, ácido sulfúrico, vemos precisamente aquí que efectivamente podemos tener una mayor extracción usando este medio, el HCl, que esta mezcla de ácido sulfúrico NaCl, ¿ya? Ahí queda evidentemente clara el efecto que tiene el HCl respecto a este tema. Ahora, cuando uno mezcla en una solución diluida cloruro de sodio con ácido sulfúrico también diluido, no va a formar ácido clorhídrico, que es la gran diferencia de los procesos cuando hablamos de pretratamiento que se están aplicando en la industria del cobre, en la que uno mezcla precisamente cloruro de sodio sólido o una salmuera saturada de esa sal con ácido sulfúrico concentrado, con el objeto de que esa mezcla nos genere el HCl in situ. El efecto de la aireación es un tema que también se conoce bastante en lo que es la industria de la lixiviación de minerales de sulfuro secundario y primario, en la que se ha visto precisamente que airear el material tiene una implicancia importante por la participación del oxígeno, como veíamos en algunas de las reacciones que analizamos previamente, ¿ya? Y que muchas veces son las reacciones precursoras antes de que estén disponibles otros iones que van a apoyar en el proceso de oxidación, ¿ya? Entonces, acá podemos observar que en esta condición, por ejemplo, con un material de granalla, perdón, un material de metal blanco bajo la malla CIER y a la forma de granalla, pero sin tapar, ¿ya? Se obtienen los mejores niveles de extracción de cobre respecto a aquello en que se hicieron los ensayos, ¿cierto? Evitando la aireación de la muestra, ¿ya? Entonces ahí queda claramente observado este efecto que también, como les decía, ha sido observado en el tema de lixiviación clorurada de minerales primarios y secundarios. No sé si antes de pasar esta alternativa voy a plantear un tema de que aquí lo que estamos observando es que hasta el momento con las extracciones de cobre que se ven, podemos ver que es altamente factible poder llegar a un proceso industrial en la cual uno pueda lixiviar metal blanco en etapas secuenciadas, digamos, no pensando en extraer en una sola etapa el 70 o el 80%, sino que ir escalonando de tal manera de poder obtener soluciones que puedan ser manejables por una planta de CXW. Desde el punto de vista de la aplicación electroquímica, también han habido intensos estudios en términos de que el mecanismo de solución anódica se ha planteado no es simple, en la que ocurre en el proceso una transformación hacia diferentes especies no estequiométricas, como las que mostramos ahí, con densidades de corriente alta, ¿ya? Normalmente todas estas transformaciones de la especie principal tipo calcosina a esta otra especie ocurren cuando se aplican densidades de corriente alta y con una formación sistemática de azufre y cobalina, o sea, una formación incremental en la medida que la densidad de corriente comienza a bajar, ¿ya? Se reconoce, por ejemplo, que la electrodisolución ocurre en dos etapas.
al incrementar el voltaje de la celda desde 0,6 volt, en la primera etapa hasta 1,6, en la segunda etapa, se van a producir estas dos reacciones que dan cuenta un poco de lo que se plantea más arriba, en que van ocurriendo sistemáticamente estas transformaciones. Eh, Hay un estudio de Habachi, dado que en la conversación salió Habachi, usando ácido sulfúrico y sulfato cúprico, por ejemplo, como electrolito y placa de cobre como cátodo, se obtiene un residuo al término de la electrólisis que contiene prácticamente un 80% de azufre y 20% de cobalina. Ahora, la eficiencia de la corriente catódica en este sistema fue de 98%, que es bastante alta. Si ustedes consideran que en la electroextensión del cobre normalmente estamos entre 90 y 92%. Y esto probablemente porque la condición de aporte de hierro al sistema es mucho menor que la que uno puede encontrar en lo que corresponde precisamente a procesos de lisivación. Aquí se refuerza la formación también de calcosinas no estequiométricas a bajas densidades de corriente y posibilidad de obtener un cátodo de cobre de calidad similar a la electrorefinación, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Se hace interesante también como proceso, dado que las cinéticas de producción son bastante altas, salvo, como lo marqué aquí en rojo, por el hecho de la formación de azufre, puesto que esta formación de azufre va a generar entonces que no podamos disolver toda la cobalina. Normalmente esto va a ocurrir una fracción muy pequeña de la cobalina y el resto va a quedar sin reaccionar, ¿ya? Pero también esto tiene implicancia porque hay veces hay parte del azufre que se libera de la superficie de estos componentes y en el electrolito empieza a flotar como pequeñas partículas, ¿ya? Y eso puede afectar tanto la calidad del cátodo como también la performance de la operación de la planta. En este sentido se han aplicado varios estudios respecto al tema de cómo poder confinar en la zona anódica, digamos, el material de metal blanco, ¿ya? En distintas granulometrías que se han estudiado desde polvo hasta granallas y trozos también de, de metal blanco, confinados entonces en una celda en forma de cesta en la cual se dispone este material, ¿ya? Y se logra entonces de esta manera, a través de un diafragma, producir entonces que la medida en que ocurre la electrodisolución, el cobre va pasando y se va depositando en el cátodo, que normalmente lo que se ha ensayado inicialmente eran hoja madre, hoja de cobre, después se ensayó con cátodos de acero inoxidable, ¿ya? Y con resultados tremendamente satisfactorios, ¿ya? Salvo por el hecho que les comentaba de que finalmente esta reacción se detiene por efecto de la formación de azufre y que genera finalmente la posibilidad de recuperar aproximadamente un 50% de la carga que se hace en esta celda, ¿ya? En el año 2018 la empresa de ingeniería LOE Limitada, por ejemplo, desarrolló en Codelco Chuquicamata el proyecto denominado Lixiviación Oxidativa Electroquímica de Metal Blanco, que no logró los objetivos propuestos. Aquí los elementos principales era que aquí había una concentración de ion férrico que apoyaba en el proceso de lisivación, un poco lo que vimos en las láminas anteriores respecto a la lisivación, una concentración de ácido sulfúrico acorde o ad hoc con lo que son los procesos electroquímicos, estamos hablando entre 160 y 180 gramos por litro, y concentración de reactivos despacivante de la superficie del mineral, entre otros, donde está la clave. Ya, yo creo que ahí es la clave del éxito de este proceso, puesto que estos reactivos despasivantes, como se comenta acá, lo que buscan es poder disolver el azufre que se forma, ¿ya? Y de esa manera poderlo después precipitar y retirar, de tal manera de que pueda continuar la reacción para obtener eh, la reacción completa de este material o al menos acercarse a una eficiencia de extracción del orden de 90%, ¿ya? El 2017 también se presentó a INAPI una solicitud de patente con el nombre de Procedimiento para Producción Conjunta de Cátodos de Cobre y Azufre Elemental por el hecho de deposición de minerales sulfurados y uso de emulsión, que en su espíritu se parece mucho a la patente que tenía la empresa LOE Limitada. Lo que difería es principalmente en el reactivo en que se empleaba para generar esta disolución del azufre y permitir la continuidad de la reacción, ¿no? La inversión es un procedimiento que permite, como dice ahí, la producción de cátodos de cobre de alta pureza
y azufre elemental, ya puesto que lo que hace el reactivo es pasar por un intermediado de formación de un ácido sulfúrico soluble, ¿ya? No es gas, está en el acuoso, y ese finalmente se puede precipitar a la forma de azufre, ¿ya? Esta celda combinada de electrodisolución y electroextensión o electrorefinación de cobre a partir de metal blanco, ¿ya? Es una invención que corresponde a un diseño de reactor electroquímico que promueve conjuntamente la electrodisolución del cobre contenido en este metal blanco en la región anódica y su depositación a la forma de cobre metálico en la región catódica. Eso evidentemente ocurre como en todo proceso convencional, no hay mayor problema en que ello ocurra. El problema está precisamente en cómo deshacernos o cómo generar una condición en que el azufre, ¿cierto?, no pasive la superficie del mineral y pueda entonces permitir la continuidad de las reacciones. Hay que tener presente también que esta condición de que tiene cinéticas distintas la transformación de la calcosina en cobalina y de la cobalina finalmente a cúprico y este azufre que se forma, tienen, al tener cinéticas distintas, por lo tanto, la planta o el prototipo de electrowinning tiene que tener también estas condiciones para poder modificarse, ¿ya? Cuando se producen este cambio de comportamiento, ¿ya? De esta forma, entonces, lo que se logra también a través de este reactivo, que es parte clave de la patente, por eso no me dejan poner el monito, es un reactivo de tipo aquilante que se retorna al proceso de carga y por lo tanto hay un costo de reposición por la degradación que pueda sufrir el reactivo, pero no es que tenga que estar agregando permanentemente el reactivo. En esta condición vemos precisamente el prototipo que se ha estado desarrollando y que nosotros queremos probar, esperamos muy pronto porque esto se quería probar en el verano, pero la universidad no permitió el acceso para poder desarrollar pruebas en laboratorio, pero la idea es poder aplicar este concepto de tal manera de aplicar este reactivo, ¿cierto?, en la región anódica para producir, para generar la precipitación de azufre, ¿ya? Esto espero que en otra oportunidad podamos tener resultados respecto a esta experiencia y poder contrastarla con lo que actualmente es la alternativa a hidrometalurgia, ¿ya? Bueno, este desarrollo está siendo apoyado por Foster Ingeniería, ¿no?, por esta empresa, que va a soportar el financiamiento del desarrollo de este prototipo para poder evaluar finalmente la posibilidad de incorporar un elemento alternativo a lo que podría ser la lisiviación. Por lo pronto, en términos, si ustedes quieren, de soportación, en términos de lo que significa el respaldo, sigue siendo la lisivación clorurada la que tiene el mayor espaldarazo industrial, porque se ha probado con minerales y por lo tanto no tiene por qué, y se ha probado también a escala de laboratorio, observándose resultados satisfactorios y en algunos casos muy similares a lo que se observa con respecto a los minerales de calcosina, ¿ya? Y por lo tanto lo hace elegible en primera instancia en términos de riesgo, ¿ya? Lo que yo planteo acá en conclusión es un poco la mirada de lo que podría venir respecto a esta etapa todavía a una escala de laboratorio, es que el uso de este medio lisiviante de NaCl ácido sulfúrico en presencia de ion férrico a temperatura ambiente o en torno a 50 grados centígrados, y aquí tomo la temperatura ambiente, puesto que finalmente a lo mejor no necesitamos tener un rendimiento tan alto, si en realidad lo que queremos es tener una continuidad de soluciones más bajas, de concentraciones de cobre más bajas en solución, y poder entonces ese material hacerlo repasar varias veces para poder generar entonces finalmente su completa disolución o el máximo de la disolución que se pueda lograr, ¿ya? La granulometría no afecta significativamente los valores de extracción de cobre, es un tema interesante, lo que permitiría el uso de tamaños de partículas más gruesos en reactores probablemente sin agitación, probablemente sin necesidad de uso de espesadores y filtros, y aquí estoy pensando precisamente en que si pudiéramos tener granulometría más gruesa, a lo mejor el uso de una batea podría ser interesante para pensar en lisiviar este tipo de materiales.
Para validar un proceso industrial agitado se verán también evaluar porcentajes de sólido. Aquí los porcentajes de sólido, evidentemente, a una escala de tipo laboratorio son bastante bajos, pero para llevarlo a industrial deberíamos operar en torno al 30% y con ello determinar también los consumos específicos de energía que significan en su contexto estas operaciones. Y para determinar valores más probables también con esta información de CAPEX, OPEX, VAN y TIR, entre otros indicadores que son tremendamente relevantes para poder después aplicar este proceso. Pero en términos de factibilidad técnica, yo creo que hay una gran ganancia en términos de la existencia de procesos que operan en condiciones relativamente similares. ¿Ah? Debido a la alta concentración de cobre en el PLS, si uno mira en función de los resultados que hemos visto, estamos hablando de PLS que tendrían del orden de 80 gramos por litro. Para compatibilizar con las operaciones de SXW se requerirá entonces operar probablemente con tiempo de residencia en reactores agitados necesarios para extracciones de cobre del orden de 10%, logrando con esto PLS cercanos a 10 gramos por litro que podrían pasar sin problema a operaciones de SXW. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad tremenda para el tema de generar un desarrollo industrial en torno a lo que es la recuperación de cobre contenido en estos materiales, ¿ya? Será relevante también evaluar la posibilidad de técnicas de oxidar el ion ferroso a férrico en el refino, mediante adición, por ejemplo, de peróxido, para disminuir el consumo de reactivo oxidante y con ello hacer todavía disminuir con ello también el OPEX que pudiera tener el proyecto. Y se han planteado y probado también iniciativas electroquímicas, como hemos conversado, con bajo éxito, y lo que se está evaluando experimentalmente es un nuevo reactivo que permite resolver el problema del azufre en la celda electrolítica, que no se degrada en estas condiciones de alta acidez, pero evidentemente está en una etapa mucho más temprana que lo que significa hoy en día la lisivación con cloruro y ácido sulfúrico.